Y estoy de regreso para poner el tema sobre la mesa. 112,000, más de 112,000 desaparecidos, 53,000 cuerpos sin identificarse todavía. Y el día de ayer lanzaron Madres Buscadoras una propuesta a los cárteles de la droga de llegar a un acuerdo por la paz, evitar las desapariciones y los homicidios. ¿Será esta la propuesta? ¿Será pactando con el narco como se pueda poner fin a esta ola interminable de homicidios en nuestro país? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial aquí en Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa, el espacio es todo suyo. Buenas tardes. Eduardo, gracias. Hola, Víctor, claro. ¿Cómo estás? Raúl, buenas tardes. Me parece que dentro de la tragedia que viven muchas familias de más de 110,000 desaparecidos acumulados en este país, sí, lo que hagan los papás, lo que hagan las mamás, me parece que estaría cualquier cosa justificado, sí, con la idea de tratar de encontrar a sus seres queridos, vivos o muertos, como lo han venido planteando, sí. Por eso el que este grupo de madres buscadoras pidan un pacto con los criminales, que les pidan a los cárteles de la droga, ¿sí?, que les den facilidades, que les garanticen su vida a las mamás que están buscando a sus hijos, que busquen desde luego libre tránsito para poder llegar a buscar a sus seres queridos, que tengan derecho a una sepultura digna. Pues me parece que es el papel que muchas buscadoras y las madres deben buscar. Pero lo que hace ruido y a mí me hace mucho ruido, es que el representante del gobierno mexicano en esta ocasión, el presidente de una nación que debería de procurar la aplicación del Estado de Derecho, garantizar el primer artículo de la Constitución mexicana, que es la seguridad de todos los mexicanos, ¿sí?, esté de acuerdo en un pacto que, de hecho, Víctor, pareciera que ese pacto ya existe, un pacto no escrito, no reconocido, ¿sí?, del crimen organizado. Entonces, el que las madres buscadoras pidan un pacto a los grupos criminales, me parece que son actos de desesperación y de humanismo que buscarían las madres, pero que el Estado que representa y que debería garantizar la seguridad de los ciudadanos, renuncie, ¿sí?, a esa obligación buscando pactos o sumarse o simpatizar con pactos, saludar a la mamá del Chapo, hablarles de que se portaron bien y todas esas expresiones que hablan de que en este sexenio, con esa estrategia de abrazos no balazos, pareciera que lo que se busca es precisamente un pacto de impunidad con los grupos criminales. Me parece preocupante mi visión, Víctor. Sí, Raúl, tocas dos vertientes de una problemática con dos lecturas que merecen cada una su propia atención. La primera tiene que ver con estos, ¿qué será?, más de 60 colectivos que existen en el país, integrados por madres, familiares, seres de personas que han desaparecido en este país, que ya lo decía Lalo, más de 100,000, pone 112,000 personas que no se han encontrado y que son buscadas constantemente por sus familiares, que en sí representa un drama en este país en toda la extensión de la palabra. Total. Drama porque son grupos y colectivos que han sido olvidados, marginados por el Estado mexicano, que ahí los dejan a su suerte, como las dejan a ellas a su suerte, para que con sus propios métodos y formas y estructuras ellas se encarguen de buscar a estas personas desaparecidas. A pesar del discurso, a pesar de las declaraciones de gobernadores, de fiscales, de procuradores de justicia que dicen ayudar y estar y tener empatía hacia estos movimientos, la verdad es que ya en el corte de caja te das cuenta de que son grupos que no solo son revictimizados sistemáticamente por autoridades, dependencias, funcionarios, sino que también son criminalizados estos grupos muchas veces, y no solo criminalizados, sino que también, pues, aparte de tener que vivir en un duelo continuo, porque eso es una muerte
una muerte continuada por no saber qué pasa con esa persona que desapareció, tienen que enfrentar todavía ese riesgo que implica buscar ya en el terreno y en los hechos, en lugares donde todavía opera el crimen organizado, al grado tal de que se ven obligadas justificadamente a pedir clemencia, a pedir piedad, a pedir ayuda, solidaridad y empatía de estos grupos que pues rara vez la tienen, pero bueno, ahí está la petición. Y por el otro lado, el mensaje del presidente de México, el del gobierno federal, la respuesta, que devela también una manera de ver el crimen organizado. Hay que entender que aunque ha sido muy doble el lenguaje del presidente en relación al crimen organizado, por un lado es tácito de que habla, o al menos hay una, si no simpatía, por lo menos hay una de entender que se da como parte de fenómenos sociales que el presidente entiende están pactados por la pobreza, la marginación, y por lo tanto hay que tratarlos con abrazos, no balazos, para darles una oportunidad de salir adelante. Y por otro lado, por las presiones propias, principalmente de los Estados Unidos, que le obliga a dar cuentas. Nos encontramos ahora sí utilizando esos términos policíacos, Raúl, entre varios fuegos cruzados. Sí, entiendo, pero me parece, el compromiso no es con los Estados Unidos, Víctor. Me parece que el compromiso del presidente debería ser primero con los mexicanos. El que tengamos hoy 156 homicidios, 156,000 homicidios, y que este sexenio se va a convertir en el más violento del país, con una estrategia que ha cedido espacio, ha empoderado a los grupos al anunciar que no se perseguirían a las cabezas de los criminales, a los delincuentes en este sexenio, que provocó el empoderamiento de estos grupos que ahora ellos son quienes de alguna forma se han apoderado de muchas zonas del país. Y muchas zonas del país que viven esta paz narca, que aparentemente no hay violencia, o lamentablemente en otros puntos donde se enfrentan los grupos criminales y el Estado o el gobierno ha sido incapaz de alguna forma de establecer las reglas, digamos, de la seguridad en este país, ¿sí? Se ha cedido. Las expresiones del presidente al referirse a estos criminales, agradecerles que dejen pasar a los servidores de la nación para que repartan los programas sociales, agradecerles que se portaron bien en la jornada electoral. Caramba, me parece que es un despropósito que va contra toda la lógica. Hay personas que dicen hay que pactar con el crimen, esa es la solución para bajar la violencia en este país. Me parece que ese es el papel que están tomando algunos grupos, y algunos políticos lo han planteado. Incluso algunos políticos se han sometido ya, y como lo sabemos en muchas regiones del país, a los criminales. Pero el Estado, que representa el gobierno, y hablo del Estado como sociedad, y hablo del Estado como todos los mexicanos, sí, debería de fortalecer el Estado de Derecho, de castigar a quien de alguna forma no cumple con las normas que se establecen en este país. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo? Ha habido una manga ancha en la práctica, ¿sí?, con los grupos criminales que están muchas veces desbordados. Lo que pasó ayer en Teocaltiche, Jalisco, una balacera de 50 minutos, ¿sí?, con vehículos quemados, enfrentamiento de grupos criminales, lo que hemos estado reportando día con día. Dice, son territorios perdidos por parte de la autoridad y que han sido tomados realmente por el crimen. Me parece que en el discurso del presidente López Obrador sí hay un reconocimiento tácito, y pareciera un pacto no escrito, un pacto implícito del crimen, en donde se les ha permitido de alguna forma seguir actuando con una discreta operación de las autoridades. Y así lo dicen los hechos: el número de muertos, el número de desaparecidos, la tragedia que continúa en este país, Víctor, me parece que habla de esta ineptitud, de esta incapacidad, o posiblemente de la complicidad de muchos estados y muchos gobiernos con el crimen organizado. Dices ineptitud, incapacidad y complicidad. Pues yo creo que más bien va en función de la región donde estés, Raúl,
donde se puedan aplicar estas calificaciones, porque, bueno, lo han dicho ya propios y extraños, más del 30%, conservadoramente hablando, del país estaría desgobernado o estaría en manos de estos grupos criminales. Pero ¿cuántas otras más partes del país no trabajan todos los días en acuerdos tácitos y en entendimientos mutuos, donde entiendo el papel también de la autoridad, autoridades débiles institucionalmente hablando, débiles en cuanto a recursos, que es el alcalde de la región, el comisario ejidal, el responsable de esa comunidad, que de una u otra manera tienen que pactar o llegar a acuerdos para poder llevar pues medianamente una vida social, una vida comunitaria, una vida productiva en sus regiones. Eso es una realidad. Entonces, depende de la región donde tú me digas, Raúl, donde cada vez sabemos más. Por ejemplo, en Veracruz son famosos los municipios donde incluso que les ha costado vida a los alcaldes, ¿no? A muchos, y no solo en Veracruz, en muchas partes del país donde se ha sabido de pactos que no trascienden, que no se conocen, pero que sabemos que operan prácticamente. Como regiones también, donde sabemos que el crimen autoriza o permite ciertas labores o ciertas actividades. Es una realidad. No lo sé si sea incapacidad, no lo sé si sea corrupción, no lo sé si sea un acuerdo tácito de decir inevitable, porque estamos ante un negocio que es transnacional, Raúl, que rebasa las capacidades económicas del país. Pero que se ha dejado crecer. A ver, tú tienes muchos años de ser reportero, ¿sí? Y tú recordarás que antes las instituciones, por llamarlos de alguna forma, la Dirección Federal de Seguridad, del famoso Sagún Baca, seguramente lo recordarás, de Javier García Paniagua, tú recordarás desde luego todos esos tiempos, las instituciones sí tenían cooptados a los criminales. Los cooptados necesitaban el permiso de la autoridad para operar. Te acordarás los muertos de Tula y todas esas historias de terror desde aquellos años. La Dirección Federal de Seguridad, claro. Sí, así es, bueno. Sí, ahora las cosas han cambiado. Sí, ahora resulta que los criminales que antes estaban sometidos a las instituciones, sí, ahora es al revés. Las instituciones hoy están sometidas a los criminales y a los grupos criminales. Y esto en un plazo de 30, 35 años me parece que es un asunto que le ha dado la vuelta a este tema. Y lamentablemente, sí, los gobiernos no han venido promoviendo el Estado de Derecho, que me parece que es el tema fundamental y que se ha debilitado, y por eso se hace lo que se quiere. Porque no hay una institución fuerte, se ha debilitado las instituciones, se les quitaron apoyos a las policías municipales a través del Fortaseg, se ha dejado a las instituciones pequeñas a su suerte, y hoy los criminales, los capos, pues tienen a sus anchas movimiento con policías estatales, con jueces, con magistrados y todo el sistema de impartición de justicia que lamentablemente está contaminado, y lamentablemente esto también vulnera a los ciudadanos. Aquí también ocurre algo, Raúl. Durante mucho tiempo, es cierto, la Dirección Federal de Seguridad y todos estos cuerpos policíacos que tú mencionas, junto con sus tristemente célebres funcionarios en su momento, tenían el control. Eran ellos la mafia, sí, eran ellos quienes controlaban, sí, y quienes pedían la cuota y la autorización. Ahí está Durazo, ahí está, la lista es larga, ¿no? Muchos de ellos ya muertos o asesinados en su momento. Pero ¿qué ocurre? Empezó a darse un proceso de degradación y de corrupción en el que ya no era nada más necesario tener al jefe de la fuerza policíaca o al de tránsito, sino que después se dieron cuenta de que podían tener también al de obras públicas, que podían tener también al tesorero, podían tener también, y llegaron a empezar a tener al alcalde, y luego empezaron a buscar al gobernador y decir, bueno, si podemos hacer más grande el negocio, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí comenzó precisamente todo este problema que hoy estamos pagando las consecuencias. No justifico lo que ha hecho este actual gobierno, porque este gobierno ofreció la solución y nos dijo que tenía la respuesta para encontrar la paz, y la verdad es que no lo pudo hacer, no lo supo hacer, o no tuvo la capacidad institucional para poder proceder, Raúl. Esa es la realidad, y bueno, pues esos son los tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos de violencia, quién sabe cuánto tiempo más. Queda en el anecdotario el me canso ganso de que en 6 meses pacifico el país, me dejo de llamar Andrés Manuel si no se pacifica el país, y tantas otras promesas que ha habido en torno a este asunto. En fin, quedan 16 meses de este sexenio, pero lamentablemente para los mexicanos sí, será el sexenio más violento y con una acumulación impresionante de personas desaparecidas que lamentablemente esta pesadilla
no acaba, Víctor. No acaba, Raúl, y estabas dando ese dato, más de 156,000 muertos, que ya supera a Peña Nieto y que ya supera a Felipe Calderón con sus 103,000, Vicente Fox con sus 68,000, Peña Nieto con sus 156,000, y nosotros ya llevamos eso faltando unos cuantos meses para terminar. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl.